Es la primera vez que hablo de una visual novel en el canal. Y precisamente visual novels de este estilo, para quien ha jugado visual novels sabrá que no son precisamente las primeras que uno empieza a jugar, por decirlo así. Es como que empieza a ver anime y de la nada, no sé, me vaya a un subgénero muy poco típico, como que mi primer anime sea Welcome to the NHK, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero es bastante raro que el primer video que haga visual novels en el canal sea una obra de este tipo. Bueno, al que no le interese, al comienzo voy a hacer un pequeño bolseo, luego empiezo a hablar de la obra. Por aquí les dejo el minuto donde empieza. Para empezar, mi primer avistamiento con las visual novels fue, como mucha gente en su día, fue a través de Kala, cuando en Kala 3 Fantasy él jugaba School Days, que estaba bastante bien. Y fue luego con Katawa Shoujo que descubrí el tremendo valor que tienen las visual novels, que para mí, por el sencillo hecho de tener ese factor de el tiempo a su favor, de tener todo el tiempo del mundo para poder desarrollar una historia y sus personajes hasta el infinito, dándole la capacidad de convertirse en unas historias absolutamente maravillosas. Desde ahí yo a las visual novels les tengo un afecto y una valoración muy importante, a pesar de que a lo largo de los años he jugado muy pocas. Son, de hecho, ni siquiera juegos normales juego, entonces sí me cuesta jugar cosas que hay que invertirle mucho tiempo. Al menos es algo que he perdido con relación a mis años de adolescencia. En caso, sabrán que si empiezo a hablar de Sadistic Block en el canal, está claro que no es mi primera visual novel. Sí es mi primera visual novel del tipo Guru, me parece que se dice. Porque así como los animes tienen subgéneros o demografías, lo mismo pasa con las visual novels. De hecho, yo les dejo aquí un videito que vi del canal de Agus Hale, donde él te explica los diferentes tipos de visual novel. No solo existen los otome o los galge, por los que conocemos en plano general las visual novels, sino que hay varios tipos de visual novels con subgéneros en específicos. Y entre esas se encuentra el género Guru, que es uno de los tantos subgéneros que hay dentro del eroge. Eroge es simplemente que tenga contenido adulto las visual novels. De ahí tienen varias vertientes. Bueno, dentro de estas está el Guru, que es que aparte de contenido eroge, su mayor característica es que tiene contenido gore. Y no solo gore, sino que tiene gore explícito y bastante grotesco. Entonces, ya he jugado unas cuantas de diversa índole. Entonces me apetecía jugar al menos una vez en mi vida una Guru, a ver qué tal es este tipo de novelas visuales. Quería experimentar el morbo que es jugar lo que es dentro de la legalidad, hasta dónde puede llegar la depravación humana, ¿no? Entonces de ahí tenía toda la curiosidad del mundo por jugar esta. Creo que técnicamente no es mi primera Guru que he jugado en mi vida. No sé si Saya no Uta sea considerada una Guru. Saya no Uta la jugué cuando Calatras en su día sacó ese juego. El primer capítulo me enganchó tanto que ese mismo día me descargué la visual novel y la jugué toda y me la pasé enseguida. En casos, esa sería mi primera Guru, pero no tiene nada de comparación con Sadistic Block. Bueno, ahora sí, empezamos a hablar de Sadistic Block. Sadistic Block, tenía muchas ganas de jugarme una Guru, no sabía cuál. He visto algunas recomendaciones de un par de canales en inglés que suelen ser los que tienen este tipo de contenido. Pero si la escogí es porque parecía ser, quizás junto con Euphoria, la típica visual novel a elección, pero sobre todo porque es corta. Es una visual novel de unas 4 o 5 horas. Entonces, como para experimentar, para ver si te va ese rollo o qué tal, simplemente sacarte la curiosidad del morbo, cómo es jugar este tipo de juegos, que de verdad les digo es, en cuanto a cosas grotescas, eróticas, son bastante fuertes. Sadistic Blood es un perfecto ejemplo del género. En todo caso, la trama es muy sencilla. Va de dos vampiras en una noche en una ciudad X que simplemente tratan de escapar de unos captores, de unos Vampire Hunters, sin más. En esa ciudad hay 4 cazadores de vampiros, una humana y 3 biotipos creados por el ser humano, por una organización llamada la Asociación,
que, digamos, se encarga de cazar a los vampiros en el mundo. Y esta organización simplemente es la maldad hecha ser humano. Imagínate, todos los males del mundo están en esta organización. Entonces muchas veces el objetivo es cazar a los vampiros para hacerles perpetrar sobre ellos las cosas más horribles que no te vas a poder imaginar, que es lo que cuenta Sadistic Blood. Entonces Sadistic Blood va de estas dos vampiras, Yuna y Shizuka, que simplemente tratan de en una noche escapar en una ciudad X de estos 4 Vampire Hunters. Esa es la trama, sin más. De ahí que la historia es corta, el juego es corto, son solo 4 horas de juego. En cuanto a diseños, el juego me parece un escándalo, un escándalo. Yuna, la principal, bueno, las dos son las principales, pero Yuna sería como que la líder, el vampiro que convierte a Shizuka, por decirlo de alguna manera. Es el diseño del vampiro por excelencia. Su cabello negro, sus trajes tan detallados, la manera en cómo se expresa, cómo tiene esa elegancia, ese criterio, esa inteligencia, y que se ve que es un vampiro más experimentado, mientras Shizuka es todo lo contrario, es un vampiro mucho más temeroso, de carácter más dócil, que está en contra de chupar sangre por sobrevivir y crear más adeptos. Entonces son estas dos personalidades que se contraponen bastante, que tienen unos diseños no preciosos, sino mega hiper increíbles. Todo en Sadistic Blood es básicamente grotescamente asqueroso, pero a la vez hermoso. También Sadistic Blood, al ser un héroe, que tiene sus buenas escenas. Por ejemplo, hay una escena Yuri vainilla muy al comienzo del juego entre las dos protagonistas que se disfruta una barbaridad, pero a partir de aquí el juego va de tratar de escapar. Y en ese sentido creo que capta muy bien la esencia del juego, de la situación en la que nos encontramos. Estas son las deducciones que hace Yuna, estas son las cosas que nos podrían convenir más o no. Entonces a partir de ahí el juego es muy bueno en crearte esa sensación de siempre estar en alerta, siempre tratar de ver la mejor posibilidad para sobrellevar una situación, salir de un predicamento de la mejor manera posible. Si los podemos evitar a los Vampire Hunters, los evitamos. Si tenemos que crear un plan, alguna distracción para ganar tiempo y poder esconder nuestro rastro, lo hacemos. Si en el peor de los casos nos tenemos que separar para que así a ellos se les haga más difícil hacerlo, lo hacemos. Y siempre está el what if, el de qué pasa si nos separamos y a mí me llega a encontrar uno de los vampiros. Significa que Shizuka o Yuna, la otra, en el mejor de los casos también logra escapar y no se topa con nadie, pero en el peor es que si yo me topé con un vampiro, la otra se puede topar con 3, y eso probablemente sea la muerte para la otra, despidiéndote de la persona más importante de tu vida. Por ese lado, la obra logra captar esa sensación de peligro constante, de ver cómo podemos hacer para salir de esto. Y la visual novel es muy corta, tiene varios finales dependiendo de cómo sean las combinaciones de decisiones que tomes. Si las sabes jugar bien, no creo que saques el final verdadero a la primera, pero podrás sacar unos finales bastante guapos. Sobre todo la alternativa al final verdadero, que fue el primer final que saqué, me pareció precioso, hermoso, y logró que entienda la conexión entre las dos protagonistas en el muy corto tiempo que he jugado. Bueno, hablando de la parte gore y explícita, lo es. Sadistic Blood, si es la representación del género, creo que lo tiene bien ganado. Para ser el primero que juego, creo que he podido saciar mi curiosidad de hasta qué punto la depravación, el erotismo, la curiosidad me puede, y hasta qué punto ya me da mucho asco, mucha pena, o ganas simplemente de virar la cabeza por la incomodidad constante de estas escenas tan grotescas y tan largas que las tienes, dependiendo de los finales que tú saques. Por ese lado, la historia, tú vas a buscar algo y te lo va a dar, y ya dependerá a cada uno qué tan sensible sea con este tipo de imágenes. En mi caso, por ejemplo, hubieron muchas escenas que apartaba un poco la mirada, o simplemente el texto lo pasaba muy rápido, casi no lo terminaba de leer los diálogos, simplemente quería acabar el final y terminar una ruta más. No porque me produciera mucho asco, no pudiera ver la imagen que estaba viendo, simplemente por el cansancio mental que me producía, del desgaste, nuevamente dicho, porque las escenas suelen ser bastante largas.
Entonces supongo que ese es uno de los objetivos de este tipo de juegos, que mentalmente te desgasten un poco y decir, bueno, por ahora me voy a frenar un poco, quizás para disfrutarlos en condiciones. No deberías ver ese tipo de escenas del tirón, dependiendo qué tan sensible seas. En mi caso era eso más que nada, que simplemente ya no me apetecía estar más de 20 minutos en una misma escena que mostraba desmembramiento, destripamiento, ácidos y constantes viola. Entonces es eso en sí. Bueno, a partir de ahora voy a hablar con spoilers de lo que es la obra. Voy a hablar de los diferentes tipos de finales. Es gracioso porque el primer final que yo saqué fue el final de Yuna, donde Yuna logra escapar, pero lamentablemente Shizuka no. Entonces tenemos la escena de ella en el atardecer, bueno, realmente es el amanecer, donde ella presiente que nunca más en su vida va a volver a ver a Shizuka, que ya no siente que está en este planeta. Donde también nos cuentan y nos complementan el inicio de la historia, que es como Yuna conoce a Shizuka y se hace vampira, que creo que ese final me pareció precioso para haber sido el primero que saqué. Me siento bastante contento que ese haya sido, porque ese fue el que hizo clic y me dio un enganche a disfrutar de la obra y querer sacar los demás finales. Entonces fue ahí cuando empecé a descender hacia la locura del juego y ver todas las escenas grotescas que este tiene. Ahora voy a hablar también de la que me pareció la peor escena del juego, y no es de la que todo el mundo habla, que es la escena de los nervios, donde en uno de los tantos finales raptan a Yuna y la dejan y la torturan para ver hasta dónde aguanta un vampiro, hasta el punto de dejarla solamente con un par de órganos vitales y solo dejan sus nervios, y le ponen un par de vibradores a esos nervios para que ella todavía siga recibiendo estímulos y pueda interactuar, porque ya era un saco, era un zombie para esa instancia. Esa escena es bastante creativa y grotesca, pero no es tan fuerte por la escena en sí. Para mí es muy fuerte por el proceso previo a esa escena. Es decir, es el último acto de todo el tramo de tortura del final, de ese final puntual. Entonces, para llegar ahí te tienes que comer como 20-25 minutos más de lectura, que es un poco cansado. Y entonces ya cuando llegas a ese punto simplemente ya quieres que termine ese final. Pero no me parece el peor final. De hecho, el peor final me parece otro donde también la raptan, y en vez de hacerle tortura entre los miembros de esta asociación, se van por otro camino donde a esta constantemente en todo caso, que hay una variación de ese final donde la torturan con ácido, y dan a entender que, a diferencia del final de los nervios, que la torturarán no hasta el fin de sus días, porque es indefinidamente, por lo cual creo que es el final más duro de la obra. Curiosamente, los finales de la Vampire Hunter no me causaban tanto asco o resiliencia a querer verlos, simplemente porque no tenía empatía hacia ella. De ahí es gracioso porque yo el primer día que jugué este juego, que fue la semana pasada, me saqué como en un 80% de todos los finales y decidí no jugarlo más, porque dije, bueno, ya está, para calmar mi set por ahora está bien. No sé si en un futuro juego otro tipo de visual novel de estas, más que nada por el tiempo. Pero no fue hasta 2 días después donde vi un video de Nice Snap, no me sé el nombre, es una chica que habla de visual novels de horror tipo Euphoria en internet y otro tipo de cosas de este estilo en cuanto a anime, manga. En un tier list comenta la final original de Sadistic Block, y ahí me di cuenta que había sacado como 10 finales diferentes, pero no me había sacado el final verdadero. Le volví entre semana a dar una oportunidad, ya con una guía en mano para sacar todos los finales y no perderme ni uno. Y es gracioso porque el último final que saqué fue el final original, donde tenemos a Yuna y Shizuka en el atardecer, donde vemos que Shizuka esta vez se salvó de los 3 idiotas, porque tuvo ese sentimiento de o lucho aquí por mi vida o nunca más volveré a ver a Yuna. Y no me parece sacado de la manga que de la nada Shizuka, que era la más débil, sea un demonio más fuerte, porque ya hubieron un par de finales previos donde te dan a entender que Shizuka era un vampiro muy fuerte en esos finales donde ella sí veía que Yuna estaba muerta. Entonces se vuelve a activar esa condición en el final original. De hecho, te relatan explícitamente cómo ella deja los cadáveres de los 3 idiotas que se lo merecían.
Y también te cuentan una historia muy a la ligera de los 12 vampiros fundadores de los ojos amarillos. Entonces dando a entender que Shizuka es de estas. Pero en todo caso, el final original me parece muy bonito, mostrando la relación de las dos protagonistas, donde Shizuka le oculta a Yuna su verdadera forma, pero y sin saber hacia dónde van, sin un plan, sí que van a tener que seguir huyendo, pero que saben que dentro de todo van a seguir juntas afrontando esto, siguiendo su camino y quién sabe, ¿no? En busca de su felicidad, lo cual se me hizo muy precioso para el final. Y esto hizo también que desbloqueara los créditos de la obra, y entre esos están los comentarios de las seiyus de las tres protagonistas, las dos vampiras y la Hunter, donde aquí les voy a poner la captura, remarco como la seiyuu de Yuna, por ejemplo, que es de las que tiene los peores diálogos posiblemente, se dejó su alma y su vida en esa interpretación, que muchas veces se terminó desgarrando la voz, pero que son momentos muy lindos que tendrá siempre en su memoria, que los va a atesorar bastante, lo que me parece bastante curioso y gracioso. Pero dentro de todo, Sadistic Love me ha parecido una muy buena visual novel de corta duración que cumple su objetivo con unos diseños increíbles, guapísimos, por lo cual a mí en todo caso, con lo que quería ver cumplió. Pude ver cómo son este tipo de visual novels, qué es lo que ofrecen, qué es lo que dan, qué son las sensaciones que producen, que creo que es la gracia de estas. Como visual novel de este género, para experimentar, sacarse el morbo y la curiosidad encima, está bastante bien, sin más. Y diría que la disfruté, pero es poco raro, pero la jugué toda al final y no me arrepiento. Entonces, pues sí, aunque suene raro, dentro de la incomodidad que tuve jugándola, sí la disfruté. Y me apetecía hacer un video hablando de esta obra, sin más. En todo caso, espero hayan disfrutado el video, muchachos. Esto es Dani Reviews. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido este video, si les gusta este tipo de contenido. Y si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. Bye.